Bienvenidos hermanos, qué bueno volver a compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la Trinidad y de cómo y quiénes la componen. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para esto estaremos tomando versículos de la Biblia y analizándolos siempre dentro de su contexto. Antes de dar comienzo me gustaría dejar en claro lo siguiente. Este es un estudio con un enfoque hacia los nuevos creyentes y también para aquellos maduros que aferrados en nuestra fe, creemos en esta doctrina de la Trinidad. Sabemos de la gran controversia que trae esta doctrina desde hace miles de años, no solo por aquellos que no son creyentes, sino también por aquellos creyentes que en su fe tienen una postura muy diferente a la nuestra, las cuales respetamos, pero no compartimos. En el principio les decía que estaremos apoyándonos en los distintos versículos que nos permitirán dar sustento a esta doctrina, ya que la Trinidad no aparece en las Escrituras. Esta palabra, Trinidad, no aparece. Este es un término utilizado para procurar describir al Dios Trino, haciéndonos ver la realidad de que hay tres personas coexistentes y coeternas, que son Dios. Eh, lo que en realidad debe importar, y es lo que vamos a demostrar, es que el concepto que representa la palabra Trinidad existe en la Escritura. Repito, lo que vamos a tratar de demostrar es el concepto que representa la palabra Trinidad, ¿no? Y que ésta existe. Este concepto se puede sacar de las Escrituras. Primero, quiero que juntos veamos lo siguiente. Es común que en muchas tradiciones religiosas, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam, le atribuyan a Dios los atributos de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Pero ¿saben qué? Estas palabras no se encuentran literalmente como tal en las escrituras. Sin embargo, esto no impide entender por medio de la escritura que estos atributos de Dios están y los ve. Podemos claramente eh, verlos en las escrituras, ¿no? Poder extraerlos de las escrituras, ¿no? Bien, comencemos dejando en claro algunos puntos que para nosotros son muy importantes. ¿Tenemos más de un Dios? No. Veamos el siguiente versículo que vamos a estar, yo quiero compartir con ustedes este versículo, así podemos estar viéndolos. Ahí está. Y dice así, en Deuteronomio 6, del 4 al 5, ¿no? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bien. Eh, ¿Dios es una persona? No. Él es un ser divino que en él subsisten tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se dice que la Trinidad está compuesta por tres personas? Esto es un término que se usa para describir y entender que cada uno de ellos tiene atributos como el de una persona, ejemplos, sentimientos, emociones, acciones, capacidad para relacionarse, conocimiento, entre otros. Estos son atributos que vemos en las personas y no la vemos en las cosas, en las fuerzas o incluso en las energías como algunos suelen llamarle, ¿no? Muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no? Este, pero eso no es así. Es más, muchas veces al intentar explicar la Trinidad a las personas en su buena voluntad, y explico en su buena voluntad, nos dan algunos ejemplos, ¿no? Como el que Dios es como el agua, que podemos encontrarla en los estados líquido, sólido y gaseoso, pero estos ejemplos dan pie a aquellos que defienden la doctrina conocida como modalismo. ¿Qué significa la doctrina del modalismo? Las personas que defienden dicha doctrina toman esto de ejemplo para decir que Dios se manifiesta de diferentes modos.
a veces como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. Y esto no es así. Para poder explicar la doctrina de la Trinidad, comencemos primero por demostrar algo que para mí es muy importante. La deidad del Hijo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La deidad del Hijo, eh, que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué uso la palabra deidad? Porque es como describimos la naturaleza divina de Dios, su esencia o cualidad de ser Dios, ¿verdad? Y la usamos no solo para describir la divinidad de Dios Padre, sino también de Dios Hijo, hablamos de Jesucristo, ¿verdad? Y Dios Espíritu Santo, que esta sin duda destaca su poder, ¿no? Atributo y obras como seres divinos. Eh, ¿Por qué es tan importante demostrar la deidad de Jesús? Es porque, a ver, si la palabra que es la verdad no revela su deidad, toda la creencia de salvación en la cruz para con nosotros los hijos de Dios no tiene fundamento alguno. Repito esto porque es muy importante. Si la palabra que es la verdad no revela su deidad, toda creencia en salvación en la cruz para con nosotros los hijos de Dios Padre no tiene fundamento alguno. Veamos, veamos un poquito, vamos a la Biblia y leamos algunos versículos que comenzarán a darnos luz, ¿no? Bien, Génesis. Eh, Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este pasaje vemos que Dios, eh, vemos a Dios creando, ¿no? Y a su Espíritu moviéndose en forma independiente sobre la faz de las aguas. Pero qué Dios vemos creando, ¿no? Y para eso vamos a ir al siguiente versículo, ¿no? Que dice allí en Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá es tremendo esto, ¿no? Este pasaje nos dice claramente que en el principio, antes que el mundo existiera, el verbo, o sea, Jesús existía, ¿no? Y el verbo era Dios. Eh, Veamos vamos a ver un pasaje más y así comenzamos a describirlo un poquito mejor. Juan también, 17:5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien, cabe destacar que el verbo no fue traído a la existencia en el principio, simplemente era. Acá es bien claro, era. Nunca hubo un tiempo en que el verbo no existiera. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Juan aquí ya nos comienza a revelar al verbo como autoexistente. Esto lo aclara aún más en el versículo 3, ¿no? Al distinguir al verbo de todas las demás cosas que fueron creadas. Él dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Vayámonos nuevamente al Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, acá el Señor le da esta profecía a Isaías
que anuncia el nacimiento de un niño, quien será un rey poderoso y un salvador para su pueblo. Vemos que se le adjudican varios títulos que resaltan su divinidad, su carácter, su papel único en la historia de la salvación, ¿no? Dice admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Veamos una a una. Él gobernará, perdón, el gobernar estará sobre sus hombros. Indica el reinado y la autoridad que Jesús ejercerá sobre su pueblo. Esto lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Admirable consejero, signo de sabiduría y del discernimiento que Jesús posee para guiar y aconsejar a su pueblo. Para todo gobernante es esencial esto. Recordemos que Salomón le pide al Señor, ¿no? Contar con estas cualidades. Dios poderoso, sin duda afirma la deidad de Jesús, reconociéndolo como Dios mismo. Padre eterno, resalta a Jesús como uno con el Padre y su papel como fuente de vida eterna. Allí en Juan 10:3, recuerden que dice, yo y el Padre uno somos. También príncipe de paz, nos muestra a Jesús como portador de paz para la humanidad a través de la reconciliación con Dios, ¿verdad? Isaías, perdón, Isaías aquí es usado para predecir el nacimiento de Jesús, su identidad y la misión del Mesías como un ser divino, con autoridad, sabiduría, poder y la capacidad de traer paz. Todas estas cualidades se unen para darnos la salvación, ¿verdad? Bien, vamos ahora a otro pasaje y aquí nos vamos a detener un poquito más porque este pasaje es muy potente, pero también muy aclaratorio, ¿no? Y allí en Colosense, Pablo nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje acá es tremendo, ¿no? Perdonen mi garganta. Pablo nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Juan también sostiene en Juan 14:9, donde Jesús nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estos versículos de Pablo y del Evangelio de Juan son clave al decir esto, afirman que el conocimiento, la revelación del Padre se encuentra en Jesús mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Si alguien ha visto a Jesús, ha visto una manifestación de Dios y por lo tanto ha visto al Padre. Volvamos a Colosenses, ¿no? Y vemos que en los siguientes versículos Pablo nos hace una descripción detallada de por quién fue creado todo y para quién. Repito, por quién fue creado y para quién. Pablo nos dice esto para que tomemos real dimensión de lo que nos está enseñando en estos versículos. Es más, la revelación que vemos en esta última frase del versículo 17 es tremenda. Él nos dice que en Jesús se sostienen y mantiene la existencia de todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, es todo, incluyendo el universo y la vida. Leamos nuevamente el versículo 17. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Enfatiza que el Creador, Dios Hijo, es el sostenedor y fuente de vida de todas las cosas. Cuando nos dice en Él
subsisten implica que algo o alguien es mantenido y sostenido, no que existe por sí mismo. La ciencia conoce los elementos que contiene cada cuerpo. Lo que no sabe aún es cómo se mantienen unidos. Qué tremendo, ¿verdad? Si vemos este pasaje del contexto de la vida humana, subsistir nos muestra o sea, la dependencia, perdón, que tenemos de Dios Hijo para la supervivencia, ¿verdad? Eh, Vamos al siguiente versículo que nos ayudará con con lo que estamos analizando ahora nosotros, ¿no? Que dice así, y es de Hebreo, y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, eh, aquí es muy importante y es tremendo este pasaje. Lo que nos dice el autor de Hebreo es lo siguiente. Él inicia este capítulo 1 con Dios Padre hablando sobre su Hijo Jesús, heredero de todo, pero también que es el resplandor de su gloria, su misma imagen y sustancia, y quien sustenta todas las cosas y por medio de qué las sustenta. Y el mismo versículo nos responde por medio del poder de su palabra. Repito, por medio de qué la sustenta. Y este versículo nos vuelve a responder, ¿verdad? Por medio del poder de su palabra. Bien, subsistir, mis hermanos, va más allá de simplemente existir. Implica depender de Dios para su existencia y continuidad. Y en este caso la palabra nos dice que es de Dios Hijo. Bien, ahora vamos a ver pasajes que nos muestran a estas tres personas de la Trinidad. Vamos a comenzar por el que todos conocemos más, ¿no? Que Mateo 3, del 16 al 17, ¿no? Que dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, aquí vemos a Jesús, Dios Hijo, del cual Juan el Bautista no se sentía digno de atar su calzado. No quería bautizarlo, sino ser bautizado por Jesús, porque ya que él sabía quién era Jesús, ¿verdad? Vemos también a Dios, Espíritu, descendiendo como palor sobre Jesús, y también a Dios Padre haciéndonos saber de su Hijo, amado, el cual tenía complacencia, ¿no? Y reafirmando este versículo, vamos a ver el siguiente, ¿no? Ahí en Mateos también. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Vean ustedes acá, ¿no? Noten algo muy importante. Cuando Jesús dice que bauticen, no dice en los nombres, sino en el nombre. ¿Esto qué nos quiere decir? Tres personas, un solo Dios. Y cada uno de ellos en su función. Esta fórmula trinitaria implica la igualdad de las tres personas de la deidad, ¿no? Eh, Tenemos otro pasaje más, vamos a ir a él. Miren acá. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Perdón. Aquí Juan ruega al Padre que envíe un consolador, el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque nos muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre o como el Espíritu Santo y viceversa, ¿no? Eh, mire, veamos más. El que le sigue acá, la gloria del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo en Corintio eh, nos desglosa, nos da en cada uno de estas personas la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Y eso nos permite lo siguiente, ¿no? Esto aquí que nos está hablando Pablo, tenemos que interpretarlo no solo como la despedida de Pablo para los Corintios, que él se estaba despidiendo, sino que es la revelación en la misma expresión de la Trinidad, en la gracia de Cristo, favor inmerecido de Dios. El amor de Dios es de donde se sustenta la palabra y por ende el plan de salvación de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo, quien trae la presencia y el poder de Dios a la vida de los creyentes, para que nosotros los creyentes trinitarios eh, eh, nos gocemos en ello, ¿no? Y disfrutemos. Esto es un fundamento de vida eh, en la fe. Esto es un fundamento de vida en la fe, ¿no? Vamos a ver en el siguiente versículo que aquí este versículo destaca claramente la Trinidad, ¿no? Y dice en 1 Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Padre, el Verbo, perdón, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora bien, sé que algunas Biblias no, en algunas Biblias no se encuentra el versículo completo, pero sí lo están en la mayoría y en la más importante, ¿no? Esto se debe, como les dije anteriormente, a que no todos aceptaban o entendían aún al día de hoy sobre esta doctrina. Teófilo de Antioquía, alrededor del año 170 después de Cristo, usó el término Trinidad para referirse a la unión de estas tres personas divinas, ¿no? Por eso lo dije que hay controversia, pero hay muchísimos versículos apoyando todo esto, ¿no? Ahora bien, vamos a ver versículos que apoyan y nos demuestran de que cada miembro de la Trinidad es Dios, ¿no? Y para Dios Padre vamos a leer uno solo, ¿no? Porque tenemos muchísimos, ¿no? Como también tenemos de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y para ellos vamos a irnos a Romanos, y dice así, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, eh, argumentemos aquí cómo Pablo resalta, ¿no? A Dios Padre. Eh, en, él le está escribiendo en este libro que es muy importante, el libro de Romanos, ¿no? Y, y le está hablando de cómo ser llamado a ser santo, ¿no? Y hace énfasis en la gracia y en la paz, y que solo la podemos obtener por medio de nuestro Padre, pero también él une acá, ¿verdad? En esta oración al Señor Jesucristo, pero deja énfasis en Dios Padre, ¿no? Vamos ahora a leer sobre Dios Hijo
en Romanos también, dice, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Repito, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, ¿no? Eh, Pablo aquí nos habla está hablando de su angustia por la incredulidad del pueblo, ¿no? Y su gran amor por ello, expresando su deseo de que acepten a Jesús como su Salvador, diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Vamos a tener un versículo más que en Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿no? Y aquí él, Dios Padre, está hablando de su Hijo, ¿no? El autor de Hebreo toma del Salmo 45 este pasaje para fundamentar que Jesús es Dios y tiene un trono por los siglos de los siglos. Vámonos también ahora a Pedro, segunda de Pedro 1:1. Y dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bien, aquí él eh, está resaltando, ya salimos de Pablo, ¿verdad? Eh, nos encontramos con Pedro diciendo quién es y apóstol de quién es, y, y refiriéndose a todo aquello que de alguna forma hemos alcanzado, ¿verdad? Hemos llegado a nuestro Señor Dios, pero nos habla por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, en una fe igualmente preciosa, ¿no? Este pasaje muestra a ese Pedro que estuvo, ¿verdad? Todo ese tiempo con el Señor y conoció al Señor y pudo recibir del Señor la palabra, ¿verdad? Eh, el siguiente versículo que vamos a ver ahora, vamos a ver que es un versículo apoyando este otro anterior, ¿no? Que dice así, también de Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, artificios, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Repito, porque es importante, esto fundamenta el versículo anterior, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tremendo, tremendo. Vamos ahora al Espíritu Santo como Dios, ¿no? Y en Hechos vemos que nos dice así Lucas, ¿no? Y dijo Pedro, Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bien, vamos a apoyarnos en dos versículos más, ¿no? Que dicen así, los dos son de Corintios, y vemos así, ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Repito, ¿no sabéis que sos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 2. Pero Dios
nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bien, perdón. Esta, esta declaración de omnisciencia nos habla del conocimiento de todas las cosas y sabemos que esto es un atributo exclusivo de Dios, ¿no? En, en Corintios, eh, segunda de Corintios 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Repito, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, este versículo enfatiza claramente la deidad del Espíritu, ¿no? Para terminar, digamos lo siguiente. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema controversial a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, pero como vimos, los aspectos centrales de la Trinidad están claramente representados en varios pasajes de la palabra, ¿verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero los tres, un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones secundarias son hasta cierto punto discutibles, pero créanme, no esencial. Tenemos que, en lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestra mente humana finita, centrarnos mejor en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza divina, infinitamente superior a nosotros mismos, ¿no? Eh, Quiero terminar con este siguiente versículo, ¿no? Y es el siguiente, y dice así, en Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente o quién fue su consejero? Creo que este versículo nos deja claro, ¿no? Bueno, eh, Dios mediante nos estaremos encontrando en un nuevo estudio de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, ¿no? Espero que esto pueda servirles para que podamos pronto estar nuevamente en nuestro estudio, ¿verdad? Dios les bendiga.